vamos a conocer un poco más, además, a un personaje pues fundamental dentro de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre en el último año y medio, un poco más en nuestro país. Y para eso agradecemos al Instituto de Estudios Peruanos por el bloque que nos ofrece constantemente, semanalmente, que nos ha preparado, permitido conversar con Ramón Pajuelo. Él es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y es coautor del libro El Profe, digamos, rebusca, investiga los orígenes de Pedro Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Buenas tardes, Raúl, un gusto. Tú cuando escribiste el libro, cuando comenzaste a investigar al personaje, más o menos podías anticipar lo que ha venido ocurriendo en su gobierno, te permitía más o menos, eh, digamos, prever el tipo de presidente que iba a ser. Bueno, el libro fue resultado de una preocupación colectiva por tratar de entender lo difícil de las últimas elecciones presidenciales, ese momento de tanto enfrentamiento. Y creo que efectivamente se podían prever algunas cosas, no siempre. Se puede prever todo, pero algunas cosas sí. De hecho, si vemos la introducción del libro, allí se anotaba que uno de los temas centrales iba a ser el tipo de enfrentamiento que iba a ocurrir posteriormente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y creo que en ese aspecto nos quedamos un poco chicos, porque en realidad lo que vemos en el Perú ahora es un desbarajuste del conjunto de instituciones, no solo de Ejecutivo y Legislativo, ¿no? ¿Pero Pedro Castillo es una persona a la que le gusta el conflicto? No lo sé. Lo que sé es que es una persona que está en la gestión del Estado, que fue elegido, en mi opinión, legítimamente presidente del país por un caudal de voto, ¿no es cierto?, que cambió en las últimas semanas las tendencias electorales, y que en esa gestión del Estado ha demostrado una tremenda incapacidad para poder estar a la altura de un cargo público como el que se requería en momentos en los cuales en el Perú vivimos en una situación de crisis, en una coyuntura histórica crítica, lo llamaría así, parte de la cual es una crisis política, pero no es el único elemento de una crisis que nos envuelve en estos años. Ahora, cuando uno revisa sus orígenes, su vida en Chota, su pasado como profesor rural, su pasado como pequeño ganadero, como sindicalista, ¿qué es lo que manda dentro de su vida? ¿La improvisación, la previsión? ¿Cómo, digamos, definirías tú ese camino que siguió y que lo condujo a la presidencia? Creo que han mandado en distintos momentos determinadas características. En algunos momentos, un énfasis en su tradición más de dirigente, en una vieja tradición de izquierda provinciana radical existente en el país. En otros momentos, un sentido común más bien pragmático, más bien instantáneo, para poder obtener beneficios inmediatos, y que proviene obviamente de otro momento en la historia del país, el que vivimos desde los años 90, ¿no es cierto? Con un individualismo exacerbado, etcétera. Entonces, es un personaje político que puede sacar a flote determinados modos de acción dependiendo de aquello que le resulte más beneficioso. Pero lo que se requería, creo que era un presidente que logre mirar la profundidad de una coyuntura crítica en el país y pueda hacer un gobierno que abra un espacio de reencuentro, ¿no es cierto?, nacional, de mayor calma política, y logre tener un mejor manejo del juego político, cosa que no ha ocurrido de ninguna manera. ¿Pero Pedro Castillo es una persona profundamente ideologizada o, como lo estás trazando ahora, más bien un pragmático? Creo que es ambas cosas. Creo que es ambas cosas, y creo que una parte de la izquierda de origen provinciano, sobre todo en el Perú, ha logrado conciliar un sentido fuertemente ideológico con una noción pragmática de respuesta frente a situaciones inmediatas. Lo acabamos de ver con la familia Cerrón, ¿no es cierto? Y la participación de ambos hermanos en la política. Sí. Ahora, lo que te iba a preguntar es si algo en su pasado nos permite intuir siquiera que estaba preparado para asumir una responsabilidad como la que ha asumido con la presidencia de la República. Creo que no hay cómo saberlo. Creo que no hay cómo saber en qué medida un presidente electo puede responder a situaciones críticas tan difíciles como la situación en la cual le tocó gobernar. No quiero decir con esto que esté eximido de responsabilidades, al contrario. Creo que situaciones de coyunturas históricas críticas como las que vivimos en el Perú requerían justamente la talla de presidentes
capaces de gobernar esas aguas tempestuosas. Y no lo hemos visto hasta ahora. Como sindicalista, ¿qué marcó, digamos, su paso justamente por el movimiento sindical? ¿Su capacidad para la concertación o su capacidad para la confrontación? Como sindicalista, él se estrenó en tanto dirigente en la huelga magisterial del año 2017. Y creo que fue el resultado de su tenacidad para persistir, ¿no es cierto?, en esa huelga que lo encumbró a convertirse en el líder principal en ese movimiento, que sin embargo no fue originado por la vertiente de Pedro Castillo, tuvo otro origen con la manifestación de los maestros del Cusco. Pero lo que sí ha demostrado es una capacidad para colocarse, ¿no es cierto?, como digo, buscando beneficios inmediatos en el pico de las situaciones. Y creo que eso se ve un poco ahora, en esta capacidad también y estos cambios y manejo, ¿no es cierto?, de su juego para poder sostenerse hasta ahora frente a una oposición tenaz como la que tenemos en el país. Pero al mismo tiempo, sí. Pero en una crisis como la que estamos viviendo, él, digamos, actúa liderando las acciones o delega básicamente decisiones como estas que tienen que ver con la cuestión de confianza de Aníbal Torres. ¿Cuál es su característica en tiempos de crisis? Eso supone mirar al conjunto del régimen, y creo que es un régimen completamente débil, en el cual podemos ver, como en distintos regímenes políticos, distintas redes, grupos de poder, ¿no es cierto?, y distintas correlaciones de fuerza en diversos momentos en este último año y medio de Castillo ya en el gobierno. Pero en general es un régimen completamente débil, que ha dilapidado el caudal electoral que tuvo, ¿no es cierto?, y que ahora se sostiene de juegos políticos un poco en las alturas, en un momento de crisis política en las alturas que también vivimos en el país, pero que se sitúa, insisto, en una coyuntura histórica crítica bastante más profunda. En el Perú vivimos una crisis de varios asuntos, en lo social, en lo cultural, en lo económico también. No se crea que todo el asunto económico está estable. Y lo político es un factor clave en esto, que puede resultar configurando escenarios aún más críticos. Una última pregunta, si me permites, Ramón. ¿Qué tan importante es dentro de la estructura de Pedro Castillo su familia y en concreto Lilia Paredes, su esposa? Parece que fue más importante al inicio, obviamente, que ahora, después de los escándalos, ¿no es cierto?, ocurridos y las acusaciones a la primera dama. De hecho, la familia presidencial ha terminado perdiendo terreno y ahora hay una serie de grupos alrededor, ¿no es cierto?, de la figura del presidente Castillo, tratando de sobrevivir más bien políticamente a la marea, mientras el país se va probablemente a una situación muy crítica en los próximos semanas o meses. Tú que conoces la forma en que se relaciona, digamos, familiarmente el presidente Castillo con Lilia Paredes, etcétera, con tus hijos, esta situación de su hijastra con cuñada, ¿cómo la debe haber tomado? Es decir, ¿qué sensaciones, qué movimientos puede haber producido en su interior? Supongo que fue un aviso muy fuerte de una forma de conducta política y un tipo de manejo del Estado que ya no daba para más. Lo que estamos viendo en cierta medida en el país es una suerte de otro tipo de captura del Estado en este gobierno. No la captura de las élites empresariales que hicieron y deshicieron con el país en estas últimas 3 décadas, cuyas consecuencias estamos viendo, sino la captura de sectores emergentes, que tienen, sin embargo, una lógica inmediatista y de ganancia y individualista muy fuerte, lamentablemente. Muy fuerte. Exactamente, incluso diría mercantilista y por momentos hasta mafiosa. Así es, y eso hace seguramente que sectores de izquierda ahora en el poder acaben alineados con sectores de derecha que supuestamente son su oposición. Exactamente. Desde el Congreso. Ramón Pajuelo, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y coautor del Profe, la verdad, muy interesante los conceptos que has vertido sobre la forma en que se interrelaciona dentro del gobierno el presidente Pedro Castillo y también tu mirada política crítica sobre la situación actual de nuestro país. Muchas gracias a ti, muchas gracias al Instituto de Estudios Peruanos por permitirnos conversar contigo. Gracias, Raúl. Hasta pronto. Hasta pronto, que estés muy bien.